definir, al igual que en C++, un programa inicialmente, y luego la sintaxis sí es un poco más parecida, print, y imprimimos directamente el número, ¿no? Y MATLAB es muy parecido a Python. Y si queremos hacer una pequeña traducción o queremos hacer un pequeño símil, yo diría de que MATLAB es prácticamente un Fortran, pero con la sintaxis de Python. Entonces, MATLAB ha tratado a la parte de que ha ido evolucionando a lo largo de los años, de siempre centrarse en el campo de los métodos numéricos, es decir, ha tenido un enfoque numérico bastante sólido en este campo, pero ha tratado de priorizar que su sintaxis sea bastante sencilla para el usuario para que de esta manera pueda acoplar o puedan adherirse cada vez más personas y hacer uso de este lenguaje. El método de punto material se podría programar en Python. Bueno, tengo consultas. Voy a abrir aquí el chat también para poder estar al tanto de si tienen consultas o dudas. El método de punto material se podría programar en Python o habría restricciones. El método de punto material, al igual que cualquier método de elementos finitos, el método de diferencia finita, se puede programar en cualquier lenguaje de programación. La diferencia es el tema de la eficiencia a la hora de poder obtener los resultados o correr las simulaciones. Entonces, no te va a demorar lo mismo ejecutar un problema en Python de método de punto material que ejecutarlo en Fortran. Fortran y C++ son aproximadamente 50 veces más veloces que Python. Entonces, por ahí puedes tener una idea de cuánto es que te podría tomar desarrollar algunos modelos numéricos, teniendo en cuenta de que algunos modelos numéricos, por ejemplo en FLAC o en Plaxis, que corremos de análisis dinámico, suelen tardar entre 6, hasta inclusive algunos modelos pesados suelen tardar 12 horas, tranquilamente un poco más, inclusive de 12 horas. Entonces, si lo ejecutaras en puro código Python, sería un poco tedioso poder esperar tanto tiempo para obtener los resultados, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que hay un lenguaje específico para la tarea específica que nosotros necesitemos desarrollar. En este caso, Python está más que todo enfocado hacia tareas de automatización y optimización, y para cálculos de alto rendimiento ya se emplean los lenguajes que siempre se utilizan en el campo académico, ¿no? C++ y Fortran. Ahora, no quiero que esto los preocupe, siempre suele ser una consulta bastante que se realiza, ¿no? Entonces, si Python es 50 veces más lento que C++ y Fortran, ¿por qué utilizarlo? ¿Por qué tomarme el tiempo de aprender Python si es un lenguaje lento? Esta lentitud recién las vamos a sentir nosotros o percibir cuando hagamos cálculos de alto rendimiento. Y en el día a día nosotros no desarrollamos cálculos de alto rendimiento. Solemos trabajar con bases de datos que tienen a lo máximo 5.000 filas. En instrumentación geotécnica puede llegar a 10.000 filas. Eso no es un cálculo de alto rendimiento. Esos son cálculos que puede desarrollar Python en 2, 3, 4, 10 segundos como máximo, y hacerlo en C++ o en Python. La única diferencia es pasar de 10 segundos a probablemente 2 segundos. Entonces son tiempos que tranquilamente podemos manejar y podemos esperar. Pero ya simulaciones que, como les digo, pueden tardar horas o días, entonces ahí sí se va a sentir bastante fuerte esa diferencia entre cálculos, entre velocidad de cálculo de tiempo, ¿no? Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Para las actividades diarias es mucho más eficiente poder aprender Python porque lo vamos a aprender en menos tiempo, y por más que el código se ejecute un poco más lento, no vamos a percibir esa lentitud porque la escala de tiempos de ejecución no es tan elevada aún las tareas o las actividades diarias que nosotros desarrollamos, ¿no? Bien, eso es un poco la introducción a Python y es muy buena pregunta la que realizaste, Alan, con respecto a los tiempos de ejecución. Luego, la instalación de Python es bastante sencilla. Realmente poder instalar Python, como es un lenguaje open source, lo podemos descargar directamente desde su propia página, que les dejo ahí la fuente de python.org downloads. En este caso, Python ya se encuentra en la versión 3.13. Yo les recomiendo que siempre instalen dos versiones anteriores como mínimo. Esto debido a que la versión última, la 3.13, por ejemplo, siempre se encuentra en un estado de bug fix, que esto quiere decir que aún está parchando algunos bugs o algunos errores que pueda tener esta versión. Y la versión anterior se encuentra en una versión de lanzamiento o release, que se les conoce. Y la versión anterior a esa, quiere decir la predecesora, si tenemos la 3.10, la 13, perdón, la 12 está en un estado de lanzamiento, la 11 vendría a ser la versión más estable o la versión sólida. Entonces siempre les recomiendo que puedan instalar estas versiones dos anteriores o como mínimo la anterior, pero en muy pocos casos les recomiendo que instalen la última versión. ¿Por qué? Porque puede ser que aún las librerías que nosotros estemos utilizando en el día a día no estén actualizadas para la última versión específica de Python.
Recuerden que las librerías son código escrito por otras personas y en la mayoría de los casos ese código pudo haber estado basado en una sintaxis de un Python en específico. Y si quiere decir que yo actualizo mi Python, esa actualización no me va a poder permitir ejecutar el código de esta librería, ¿no? Porque está en otra versión. Entonces hay que tener cuidado. Python no suele tener muchas actualizaciones con respecto a la sintaxis. Si bien desde el Python 3.7 al 3.10, que ha habido ahí una transición, ahí se han habido cambios no muy significativos, pero sí han habido cambios de sintaxis, pero en las últimas versiones ya no suele hacer bugs o correcciones del estilo de sintaxis, sino más que todo suelen hacer mejoras en la detección de errores y mejoras un poco en el tema de tiempos de ejecución, ¿no? Entonces, va más por ese lado las modificaciones o las nuevas versiones de lanzamiento de Python. Luego tenemos que instalar un IDE. En este caso tenemos múltiples campos, múltiples softwares o múltiples plataformas que queramos utilizar. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Esto quiere decir que es una herramienta que nos va a poder permitir escribir código de diferentes lenguajes de programación, pero dentro de este mismo software vamos a tener herramientas adicionales para que esta actividad de escribir código sea menos trabajosa y sea más productiva. Dentro de estos está, por ejemplo, Visual Studio Code, que es este logo de azul que estamos visualizando. Tenemos Visual Studio, que es la versión avanzada de Visual Studio Code. Tenemos Spider y tenemos PyCharm. Estos son de los 4 más populares. Adicionalmente a esto también tenemos una versión web. Si ustedes quieren ejecutar Python en la web, pueden hacerlo a través del Google Colab, que es un software totalmente gratuito que está integrado dentro de su Google Drive. Ustedes entran al Google Drive, pueden abrir algún documento y abren directamente el Colab y se le va a aparecer una ventana que es conocida como un notebook o como un cuaderno, es la interfaz. Y dentro de las celdas ustedes van a poder escribir código Python sin ningún inconveniente. Entonces, en este curso principalmente vamos a estar hablando y vamos a estar utilizando Visual Studio. La diferencia entre Visual Studio Code y Visual Studio es básicamente de que Visual Studio es un entorno más de desarrollo de aplicaciones, es decir, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, es un entorno un poco más corporativo, más enfocado a un entorno, un fin comercial. Esto requiere una licencia. Visual Studio Code es totalmente libre, es totalmente open source. Entonces, en este caso, para los fines que vamos a estar desarrollando nosotros, es más que suficiente poder utilizar Visual Studio Code. Adicionalmente a que Visual Studio Code tiene las herramientas que son plugins. Esto nos va a poder permitir descargar pequeñas aplicaciones que nos van a facilitar muchas actividades o muchas tareas a la hora de escribir código, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo también. Ahora, esto es una recomendación que utilicen Visual Studio Code, no es algo definitivo. ¿Por qué? Se los digo, porque hay personas a veces que no se acomodan al flujo de trabajo de Visual Studio Code y no hay ningún tema con ello, es totalmente válido. Entonces yo lo que les aconsejo es que si en este caso vamos a estar trabajando con Visual Studio Code, lo prueben, la herramienta. Si no les termina de gustar, prueben con otra herramienta que puede ser Spider, PyCharm o Intelligence, que también existe, hay otros entornos de desarrollo, pero la idea es que ustedes encuentren un entorno de desarrollo que sea cómodo y que se adapte a su flujo de trabajo, porque recuerden de que van a estar utilizando esta herramienta prácticamente para todos los códigos que ustedes desarrollen. Y si ustedes van a estar trabajando en una herramienta que no es de su total agrado, bueno, básicamente se va a hacer más tediosa la actividad de escribir código de lo normal, ¿no? Entonces, siempre encuentren herramientas que se adapten lo más a su flujo de trabajo para que la actividad sea lo más sencillo posible, ¿no? Ya que las jornadas de escribir código no son jornadas de 15 minutos, a veces pueden tardar a veces cuando quieren solucionar un error, pueden tomarse 1 hora, 2 horas completas. Entonces, escribir código no es una actividad que lo vamos a hacer en 10, 15 minutos, eso tengámoslo en cuenta. Entonces, siempre es importante lograr encontrar la herramienta ideal que se acomode y que nos haga el flujo de trabajo lo más sencillo posible, ¿no? Bueno, instalar librerías en Python es bastante sencillo. Abrimos el terminal directamente y nosotros escribimos la única palabra que necesitamos, que es pip, que hacemos uso para poder ingresar hacia el repositorio de librerías de Python, que es PyPy, y luego la palabra install para especificarle qué queremos instalar. Seguido escribimos el nombre de la librería, que en este caso, por ejemplo, dice pandas. Entonces la sentencia pip install pandas nos va a instalar directamente la librería de pandas dentro de la carpeta de instalación de Python, ¿no? Entonces es muy práctico, muy directo, como estamos visualizando. Ok, ahora sí, esto probablemente les interese un poco más. Vamos a hablar acerca de los campos de aplicación de Python. Python es un lenguaje multipropósito, al igual que varios de los lenguajes que están saliendo hoy en día y varios de los lenguajes que ya existen desde hace bastante tiempo, como C++. ¿Qué quiere decir que sea multipropósito? Bueno, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, que puede tener múltiples campos de aplicación. Python enfocado aquí 6 puntos que son bastante utilizados hoy en día. Uno es la ciberseguridad, desarrollar códigos para poder verificar diferentes protocolos de seguridad de páginas web, aplicaciones, etcétera. Python está bastante utilizado para ello. Software developer.
es básicamente enfocado a desarrollar aplicaciones, que vamos a ver un poco dentro del curso también cómo desarrollar aplicaciones de escritorio. Entonces Python tiene una fuerte aplicación aquí directamente, ya que nos va a poder permitir de manera sencilla y con un código bastante simplificado, poder desarrollar aplicaciones que pueden llegar a tener una complejidad basadas en interfaces bastante buena, un enfoque visual bastante bueno, y que por dentro ejecute un código basado directamente en programación de Python, ¿no? Game Developer. También Python se utiliza para poder desarrollar actividades, no desarrollar el código al 100% de un videojuego, pero sí se utiliza para poder automatizar algunas tareas o utilizar las APIs de diferentes motores de juegos, como es por ejemplo el Godot o el Unreal Engine. También tienen APIs o plataformas que permiten conectar estos software con Python para poder automatizar algunas tareas y poder lograr el desarrollo de un videojuego en general, ¿no? Algunas librerías para poder desarrollar videojuegos 2D que son sencillas es, por ejemplo, Pygame o Pandas 3D, que nos van a poder permitir desarrollar algunos videojuegos, pero son simplemente para poder desarrollar algunas prácticas, ¿no? La tarea real de desarrollar un videojuego, como les comento, es el ejemplo de utilizar las APIs y las conexiones que tiene Python con esos software especializados, ¿no? O motores de videojuegos que se les conoce. Web Developer. Python también es utilizado para poder desarrollar aplicaciones web. En este caso, en el curso también vamos a ver cómo desarrollar interfaces de usuario 100% con puro Python, eh, desde un punto de vista simplificado para nosotros como usuarios de programación y no programadores netamente, ¿no? Cuando queremos desarrollar una aplicación web de manera nativa, ya tenemos que preocuparnos por dos enfoques, el frontend y el backend. Y Python principalmente dentro de este enfoque nativo va un poco más hacia el lado del backend. Esto quiere decir lo que no vemos directamente de una página web, sino lo que se está ejecutando detrás. Entonces, Python se va a encargar principalmente de servir como cerebro y el código Python va a realizar todas las funciones para una página web, ¿no? Y principalmente lo que deberíamos enfocar, Big Data, Data Science y Machine Learning. Python es muy bueno en los últimos años para poder desarrollar el procesamiento de información. ¿Qué es Big Data? Ustedes se preguntarán. Hace algunos años no existía mucho de este término y es principalmente porque los volúmenes de información que se manejaban eran bastante cortos. Tranquilamente entraban en hojas Excel, en documentos CSVs, en TXT, etcétera, manejando volúmenes de información hasta 50.000, quizás 100.000 filas de información. Pero ya cuando tenemos volúmenes de información de años y años de registros, ya ese volumen de información no puede ser almacenado únicamente en este tipo de archivos CSVs. Entonces, por lo tanto, se crean arquitecturas para poder manejar directamente y de manera apropiada volúmenes de información tan inmensos o tan masivos. Entonces, ahí surge la palabra de Big Data y está relacionado, como su traducción y literalmente lo indica, volumen de información grandes. Entonces, ahora, ya sabemos cómo manejar o cómo almacenar estos volúmenes de información masivos, pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué provecho le vamos a sacar a 10 años de información de registros de, por ejemplo, minuto por minuto? ¿No? Podemos tener prácticamente como 5 millones de filas de datos o 20 millones de filas de datos, pero ¿qué hacemos con esa información? Ya la tenemos almacenada. Ahora, ¿qué provecho le podemos extraer? Entonces ahí surge ya un poco lo que vendría a ser el data science, que son diferentes técnicas estadísticas y matemáticas, obviamente, para poder nosotros sesgar la información, extraer algún resultado que necesitemos, correlacionar los datos y poder dar un veredicto, poder dar una opinión acerca de la información actual que estamos manejando, ¿no? Entonces, todas las técnicas estadísticas o todas las técnicas de procesamiento de información van incluidas dentro del data science. Entonces, el data science surgió directamente como una necesidad para poder procesar la información que ya existía dentro del mundo del Big Data, ¿no? Ahora, Machine Learning es un complemento a ello. Si ya sabemos qué hacer con la información, cómo sesgarla y cómo procesarla, ahora no solamente nos sirve para el presente, sino también podemos utilizarlo para el futuro. Esto quiere decir que en base a los 10 años de registro, si ya Data Science nos dio un veredicto y nos dice que la información es buena o que la información, no sé, si tenemos X y Y nos va a dar un resultado Z, ahora, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué más provecho le podemos extraer? Bueno, con técnicas de Machine Learning podríamos decir que de esos 10 años de registro podemos predecir el resultado al siguiente año, ¿no? O poder tener una estimación primordial de cuánto vendría a ser la explotación o cuánto vendría a ser el factor de seguridad de acuerdo a, no sé, el nivel de precipitación que puede tener en cierto mes del siguiente año, ¿no? Entonces, cuestiones de ese estilo ya encajan dentro de las técnicas de Machine Learning porque son extrapolaciones de información. En cambio, el data science es básicamente una interpolación. Dentro del mismo conjunto de datos que tenemos, vamos a extraer un valor o vamos a extraer una conclusión.
El Machine Learning ya es fuera del conjunto de datos que tenemos, fuera de ese grupo, poder predecir o poder dar resultados que no están encajando o que no se encuentran dentro de nuestro campo de aplicación actual, ¿no? Directamente. Entonces son dos técnicas bastante utilizadas y que principalmente Machine Learning en geotecnia se creía o tenía ejemplos bastante sencillos, por así decirlo, hasta algunos tiempos, pero hoy en día con la evolución tan rápida de las computadoras, de los chips, principalmente de la GPU, que va avanzando bastante rápido y que los costos se van abaratando, ya se va haciendo como una opción un poco más viable poder utilizar tecnologías de Machine Learning en el día a día, ¿no? Ok, librerías más utilizadas. Dentro de las librerías más utilizadas de Python tenemos, por ejemplo, Pandas, que es para principalmente poder trabajar con datos tabulares. Cualquier tarea o actividad que tú puedas realizar con un Excel, lo vas a poder realizar con código Python utilizando la librería de Pandas. En este campo, en este ejemplo vemos, por ejemplo, cómo leer un archivo de Excel que tiene información de un punto de control topográfico y cómo operar columna por columna de datos para poder realizar el procesamiento de este mismo instrumento, ¿no? Luego tenemos NumPy. NumPy, como su nombre lo dice, viene de Numerical Python. Entonces, NumPy surge como una necesidad para Python para poder adoptar a todos los usuarios de MATLAB. Esto quiere decir, Python hace unos tiempos no tenía integrado formulaciones para poder desarrollar o para poder llevar a cabo procesamientos de data numérica. Entonces, para poder adoptar a todos los usuarios de MATLAB dentro de Python surge NumPy. Y NumPy ya integra todo el enfoque que vendría a ser los arrays. Los arrays o vectores es muy útil dentro de Python ya que nos van a poder permitir operar directamente estructuras de información que son muy utilizadas en el día a día, como son las matrices o las operaciones tensoriales. Entonces, NumPy nos va a poder permitir llevar a cabo esto. Y además de ello, NumPy es muy bueno para Python debido a que NumPy no está escrito completamente en código Python, sino NumPy está escrito en código C y en código Fortran. De tal manera de que cuando nosotros ejecutamos una función de NumPy, no estamos ejecutando código Python, estamos ejecutando código precompilado de C y Fortran, lo que hace que nuestro tiempo de ejecución se reduzca bastante. Entonces, una manera de optimizar nuestro código Python es utilizar librerías optimizadas como por ejemplo NumPy. No es lo mismo realizar una tarea de multiplicar o realizar un bucle de 100 números o 1 millón de números con puro código Python que realizar la actividad utilizando arrays o utilizando vectores de NumPy, ¿no? El tiempo de ejecución se va a reducir increíblemente, puede ser hasta 15, 20 veces el tiempo de ejecución dentro del mismo lenguaje Python, ¿no? Entonces, hay maneras de optimizar el código de Python y una de ellas es utilizar este tipo de librerías que es NumPy. Luego también tenemos otras librerías como es el caso de SciPy. SciPy es una librería que viene de Scientific Python. Viene para complementar a la librería de NumPy y extender sus funcionalidades. Entonces, en este caso, podemos realizar con SciPy, por ejemplo, tareas como interpolación de datos. Esto suele ser a veces algo tedioso. A veces cuando tenemos un cúmulo de puntos, y queremos realizar una función de interpolación, en este caso B-spline, como lo estamos visualizando, cúbicas, spline cúbicas, la mayoría de casos de funciones de interpolación suelen sufrir cuando las curvas no son continuas. En este caso, por ejemplo, si trazamos para un mismo X, tenemos múltiples valores de Y. Entonces, funciones a veces que se encuentran en librerías un poco libres o en la misma librería de NumPy no pueden resolver este problema. Pero SciPy tiene funciones de interpolación que sí nos va a poder permitir desarrollar esto, como esta función que tenemos aquí, SPL-prep. Nos va a poder permitir realizar interpolaciones a datos que, bueno, que vendrían a ser curvas cerradas, ¿no? Y que en este caso son curvas que no son continuas directamente, sino que para un mismo valor de X tiene múltiples Y, ¿no? Y lo va a poder interpolar de manera adecuada. Es bastante interesante cómo extiende las funcionalidades de NumPy y nos brinda diferentes funciones complementarias, ¿no? También tiene funciones para procesamiento de señales, para poder operar matrices, para poder obtener los eigenvalues, los eigenvectors adicionalmente también, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, LaTeX. LaTeX es un motor de texto. Algunos de ustedes, estoy muy seguro que ya lo conoce o que lo ha utilizado para poder desarrollar algún documento académico. Y con Python nosotros vamos a poder, a través de la librería de PyLatex, poder conectar el motor de texto LaTeX que podemos instalarlo en nuestra computadora y poder automatizar la generación de documentos o reportes, ya sea académicos o reportes de ensayos de laboratorio, o generar directamente un reporte de algún gráfico que nosotros necesitemos, ¿no? Esto va a ser bastante interesante, lo vamos a ver durante el curso también. Y vamos a utilizar OpenPyXL también en varios de los ejercicios. OpenPyXL es una librería de Python que nos va a poder permitir trabajar con los documentos Excel de manera nativa. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque nos va a poder permitir escribir desde cero un archivo Excel
o modificarlo directamente en cada una de sus celdas específicas. Entonces es un trabajo más peculiar a diferencia de Pandas. Pandas leemos directamente la información, pero no modificamos la información de una celda. Si queremos exportar el resultado de la tabla, lo vamos a exportar en un nuevo documento Excel. Pero en cambio con OpenPyXL podemos modificar exactamente en una celda en específico su valor y asignarle otro dato o poder cambiarlo de posición, etcétera. Hasta inclusive poder modificar la apariencia de nuestra hoja de cálculo. Como en este caso, por ejemplo, vemos que podemos modificar la fuente, los bordes de las celdas, podemos definir las áreas de impresión, print area, free spanners, esto quiere decir el encabezado del área de impresión, ¿no? Lo que queremos que se mantenga congelado. Entonces podemos hacer múltiples modificaciones a nuestro documento Excel con la librería OpenPyXL. Matplotlib es una de las librerías más utilizadas dentro del enfoque de Python para poder desarrollar gráficos. Matplotlib es muy bueno. Vamos a ver bastantes ejercicios de gráficos con Matplotlib. Hasta cierto punto podría decirlos un poco avanzados estos gráficos para que ustedes puedan tener una idea de hasta qué punto pueden llegar estos códigos, ¿no? De Matplotlib. Matplotlib, la librería te permite un grado de personalización bastante, pero bastante elevado. Esto quiere decir que cualquier gráfico que tú veas en algún documento académico lo vas a poder replicar directamente con código de Matplotlib, código Python. Ok, en el módulo 1 del curso vamos a hablar acerca de fundamentos de Python. Eh, para el curso no es necesario que ustedes tengan alguna experiencia previa con Python o que conozcan acerca de lenguajes de programación o que conozcan acerca de sintaxis, etc. Vamos a comenzar el curso desde lo básico, desde cero prácticamente, hablando un poco acerca de sintaxis del lenguaje de Python, tipos de variables, estructuras de control de flujo y funciones y manejos de archivos. Entonces, no tienen que preocuparse por tener una experiencia previa. Este curso está pensado totalmente para arrancar desde cero y poder ir avanzando poco a poco de manera progresiva hasta lograr resultados bastante buenos o resultados un poco más avanzados, ¿no? Bien, en el módulo, como les digo, vamos a preocuparnos principalmente por hablar acerca del lenguaje de programación Python y todo lo necesario que requieran ustedes para poder comenzar a desarrollar los códigos de ejercicios que van a estar incluidos dentro del curso. En el módulo 2 vamos a hablar acerca de procesamiento y visualización de datos. En este caso vamos a complementar el módulo 1, pero ahora hablando acerca de las tres librerías más utilizadas, que son Matplotlib, NumPy y Pandas, y vamos a desarrollar directamente ejercicios generales, en este caso, con el uso de estas librerías, ¿no? Para poder ir un poco introduciéndonos cada vez más al manejo de las funciones que tienen específicamente cada uno de estos paquetes. Ok, alguno de estos ejercicios es, por ejemplo, aquí les dejo un poco del código que es necesario para poder llevar a cabo el gráfico de carta de plasticidad, ¿no? En este caso, este gráfico es bastante utilizado, bastante conocido, ¿no? Para poder definir la clasificación del suelo por finos. Entonces, en este caso tenemos L, ML, SH, MH, ¿no? Este gráfico puede ser totalmente replicado con solamente código Python y utilizando la librería de Matplotlib, como lo vemos aquí en la parte izquierda, ¿no? Con estas líneas de programación replicamos este código que estamos viendo, o este gráfico que vemos en la derecha. También vamos a hablar un poco acerca, esto siempre a veces me lo piden, como les he comentado, estoy un poco más enfocado en la parte de modelamiento numérico y a veces desarrollar o combinar NumPy para poder llevar a cabo algunas simulaciones de modelos constitutivos es bastante interesante. Vamos a tomarnos un poco el tiempo de poder hablar un poco acerca de ello y poder desarrollar algunas gráficas de esfuerzos de formación, gráficas envolventes de fluencia, para poder ver la evolución y hablar un poco acerca del modelo constitutivo Campley también, como parte del curso. En el módulo 3 ya específicamente vamos a hablar acerca de procesamiento de data geotécnica con Python. Vamos a hablar acerca de generación de reportes de gráficos, ensayo de campo, procesamiento de registro de aceleraciones y algunos ejemplos adicionales. Utilizando también Matplotlib, NumPy, Pandas y algunas funciones del módulo de SciPy. Vamos a ver cómo desarrollar este gráfico. Este gráfico es muy bueno, la verdad, para poder tener una introducción y que vean toda la capacidad que tiene la librería de Matplotlib para poder desarrollar reportes, ¿no? Este reporte consta de 5 columnas, incluimos información de perfil estratigráfico, información de granulometría, no solamente de los porcentajes de partículas, sino también de los porcentajes de índice de liquidez. Podemos especificar en profundidad cuáles han sido las muestras extraídas dentro de la perforación, los ensayos en CPT y también los ensayos de veleta, tanto en su resistencia residual como en su resistencia pico, ¿no? Entonces, toda esta información puede estar tranquilamente incluida dentro de un documento Excel o dentro de una base de datos, y nosotros lo que vamos a hacer es leer toda esa información, procesarla y rápidamente generar nuestro reporte gráfico, ¿no? Como lo estamos viendo en este caso. Entonces, a este tipo de resultados ustedes pueden llegar solamente escribiendo código Python con Matplotlib. Entonces, esto es una tarea prácticamente inviable realizarla y de manera automatizada inclusive en Excel, pero sí la puedes llevar a cabo, sí la puedes desarrollar utilizando un poco de código Python, ¿no?
Vamos a hablar acerca de procesamiento de señales también en este caso. Aquí ya vamos a comenzar a hablar un poco acerca de algunas librerías complementarias. Vamos a tocar Plotly, vamos a tocar LaTeX y vamos a tocar NumPy. En este caso estamos viendo de que para Plotly vamos a realizar principalmente la generación del gráfico. Plotly es una contraparte de Matplotlib. Los dos sirven para poder generar reportes o gráficos. Sin embargo, Plotly tiene un enfoque más basado en la web, entonces no va a poder permitir tener gráficos interactivos, a diferencia de lo que es Matplotlib, que son gráficos estáticos o que básicamente el resultado es una imagen directamente, ¿no? Y en combinación con un poco de lo que habíamos hablado anteriormente de PyLatex, vamos a poder ver cómo incluir nuestros reportes gráficos dentro de un esquema que puede ser en este caso un membrete. El membrete lo podemos automatizar dentro de LaTeX con un poco de código Python y que ambos reportes o ambos elementos se unifiquen y nos genere un archivo PDF como resultado, ¿no? Esto es bastante característico y lo vamos a utilizar a lo largo del curso, esta interacción. Y con NumPy nos vamos a aclarar un poco acerca del procesamiento de la información de aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Otros ejemplos variados que también vamos a ver y que también son bastante utilizados en el medio es, por ejemplo, en este caso tenemos una información de densidades de campo, ¿no? Que podemos tener, que pueden ser de cono de arena en este caso. Y podemos plotear directamente todos estos puntos sobre un mapa que estamos viendo aquí basados en coordenadas, ¿no? Este, norte, y podemos realizar, ¿no?, una interpolación o un mapa de calor directamente con estos datos para poder tener una interpretación inicial acerca de cuáles podrían ser los puntos que tendrían, basados en la interpolación obviamente, eh, un mayor valor de densidad, un menor valor de densidad, o en datos donde no tenemos información, poder quizás extrapolar este mismo dato, ¿no? O este mismo valor. Adicionalmente a ello, vamos a ver con SDXF cómo poder trabajar con documentos AutoCAD, específicamente la extensión DXF, para poder importar geometrías de este software directamente dentro de nuestro plot de Matplotlib. Entonces, si ustedes tienen, como lo que estamos viendo aquí en este caso, líneas de algunos polígonos que van a demarcar las regiones o los contornos de algunas estructuras o depósitos mineros, como en este caso es un depósito de desmonte. Lo que vemos aquí en el centro es una estructura de un pad dinámico. Lo que vemos aquí en la parte izquierda son pozas y lo que vemos aquí en la parte inferior es un DMO, DMI. eh, entonces, vamos a poder ver cómo leer información y poder incluirla dentro de nuestros gráficos para de esa manera poder, si en todo caso tenemos un archivo geométrico, como les digo, que van a basar los contornos de alguna estructura, puntos directamente basados en un archivo CAD, poder incluirlo dentro de nuestros gráficos, ¿no? Esto es bastante importante y es bastante bueno porque nos va a poder permitir tener un nivel de reportes de nuestros gráficos mucho más amplio, mucho más avanzado, ¿no? Bueno, dentro de los ejercicios variados también vamos a estar viendo el procesamiento característico de ensayos de laboratorio, en este caso triaxiales, vamos a ver ensayos de consolidación, corte directo, mayormente los ensayos más utilizados o que tenemos mayor información en el día a día, ¿no? En el caso de tomografías geométricas y la inversión de las mismas para determinar resistividad, ¿hay alguna sección? No, por la parte geofísica, yo no me especializo en la parte geofísica, entonces no he desarrollado algunos ejercicios con respecto a ese campo, pero sí he visto que hay librerías como PyGL, si no me equivoco, para poder realizar lo que me mencionas, en base a los puntos, eh, o muy similar a lo que puede hacer algunos software de procesamiento geofísico, lo vas a poder lograr con alguna librería en Python. Tomografías geoeléctricas. Sí, claro, tanto las demás W o tomografías eléctricas de resistividad, hay librerías. He visto que hay librerías que pueden procesar información geofísica para que puedan desarrollar algunos plots en 2D. Ahora voy a buscarlo y luego le paso a los coordinadores para que por el grupo les puedan compartir el nombre específico de esas librerías. Pero sí he visto que hay para que puedan generar los mapas 2D y realizar lo que mencionas, ¿no? La inversión principalmente. Bien, en el módulo 4 vamos a hablar un poco acerca de programación orientada a objetos. Eh, la programación orientada a objetos no está ligado específicamente a geotecnia, de hecho no tiene nada que ver, pero es un punto, es un apartado muy importante de programación para que nuestros códigos puedan evolucionar. Podemos desarrollar códigos simplemente escribiendo sentencias de multiplicación de datos o basadas en funciones y darnos resultados bastante buenos o los resultados que necesitemos. Pero si queremos llevar nuestro código a un siguiente nivel o queremos ya dejar de pensar quizás en códigos que le doy A, B y me devuelve un valor C, entonces, y queremos pasar a estructuras de códigos que prácticamente puedan darnos soluciones ya no tan directas, sino un poco más extensas,
lo que vamos a tener que recurrir es al módulo de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación que nos va a poder permitir cambiar totalmente la estructura del código que vamos a escribir. El código normalmente que nosotros escribimos en el día a día es un código funcional. Esto quiere decir que está basado en líneas de código, obviamente, pero que se puedan encapsular dentro de funciones, para que así la tarea se vuelva un poco más repetitiva, ¿no? Y que ya no tengamos que estar escribiendo el mismo bloque de código varias veces. Pero hay un siguiente nivel de abstracción por encima de solamente las funciones. Entonces podemos crear clases. ¿Y qué es una clase? Una clase básicamente es una plantilla para un nuevo tipo de dato que nos va a poder permitir encapsular no solamente dentro de ella nuevas variables, sino también funciones. Entonces, las clases van a encapsular inclusive a las funciones y es un nivel jerárquico mucho más elevado. Un ejemplo aquí muy directo, yo puedo crear una clase bastante generalizada que se llame persona, dentro de la cual yo puedo almacenar diferentes atributos. A estos valores o características se le conoce como atributos, como el nombre, edad, género, intereses, y puedo definirle diferentes funciones como caminar, como hablar, etc. Entonces, en base a esa clase que yo he creado, puedo llamarla dentro de mi código y rápidamente pasándole algunos datos puntuales, puedo crear diferentes objetos o diferentes variables basadas en esa clase. Por ahora puede ser un poco complejo de poder entender la magnitud o poder entender la necesidad y los beneficios de escribir código en programación orientada a objetos, pero en el curso nos vamos a dar cuenta de que si queremos llevar nuestro código de un nivel básico a un nivel un poco más avanzado, o pensando ya en el desarrollo de aplicaciones, o pensando ya un poco más en un desarrollo no tanto personal, sino para poder trabajar en equipo o un código mucho más extenso, vamos a ver la necesidad sí o sí de poder trabajar con programación orientada a objetos. Luego vamos a ver en el módulo 5 el desarrollo de interfaces de usuario. Esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque nos va a poder permitir tener una perspectiva de cómo es que podemos llevar a cabo el desarrollo de una aplicación de escritorio, principalmente en este módulo. Entonces vamos a hablar acerca de la librería de PySide 6, que está basado directamente en el framework de Qt, que está escrito originalmente en C++, y este framework nos va a poder permitir crear la interfaz de usuario y con la API que se conecte a PySide 6 poder darle funcionalidades a nuestra aplicación. Entonces, PySide 6 es un módulo bastante interesante porque nos brinda un software llamado Qt Designer que con la función de drag and drop, que quiere decir de jalar directamente un widget que tenemos aquí, podemos ir creando con simplemente el mouse la interfaz de usuario que nosotros necesitemos. Entonces podemos ir personalizando aquí directamente nuestra interfaz de usuario, creando las ventanas que necesitemos y luego podemos ir conectando las ventanas o dándole funcionalidades directamente a la aplicación para que, por ejemplo, podemos tener algunas vistas de tabs, que estoy seguro que han visto en algunas aplicaciones, o cuando ustedes abren un navegador, ven que en la parte superior pueden abrir diferentes pestañas, entonces eso se le conoce como un tab, que aquí debería estar en la parte inferior. Aquí está, tab widget. Entonces pueden incluir un widget de tipo tab y de esa manera pueden crear varias ventanas con poco de código de programación. Es bastante interesante. ¿Cuál es el enfoque de realizar esto? Es que pongan en práctica la programación orientada a objetos. Todo el desarrollo de aplicaciones de escritorio con la librería de PySide 6 y Qt está basada sí o sí en programación orientada a objetos. Entonces es una muy buena forma del módulo 4, todo lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica directamente y además adicionalmente ustedes aprenden a cómo desarrollar una aplicación de escritorio. Una aplicación de escritorio es lo siguiente que estamos viendo en este caso. Es una ventana que es muy parecida a los software que normalmente utilizamos y podemos darle todas las funcionalidades que nosotros necesitemos. En este caso he colocado aquí una función para jalar un archivo y que se abra una nueva ventana y que esa nueva ventana me incluya la información de ese documento y que pueda seleccionar algunos valores dentro de la misma. Y luego, una vez que le doy clic en el botón de ejecutar, por ejemplo, se genera el procesamiento interno y nos muestra los resultados de que en este caso me tendrían que hacer todas las señales acelerográficas que contenía ese archivo. Ahora le di clic en otro botón y se va a encargar de desarrollar todo el procedimiento de cálculo de la transformación de wavelets y en este caso nos va a dar el resultado de la desagregación de esta señal acelerográfica en las ondículas madres, ¿no? Vamos a ver ahora, ahí está, se separó y ahora tenemos los diferentes rangos, que en este caso son 12, o 14, perdón. 14 ondas primitivas que van a dar origen a cada una de esas señales. Entonces, esto es una interfaz de usuario de escritorio. Nosotros es como abrir cualquier programa, como abrir un Teams, como abrir el Plaxis, como abrir el FLAC. Entonces, ustedes van a tener la capacidad de poder desarrollar sus propias aplicaciones de escritorio, sus propios software, ¿no? De manera bastante práctica y bastante directa, solamente con código Python. Pero el enfoque principal, como les comento, es que pongamos en práctica todo lo aprendido de programación orientada a objetos y que ese tipo de paradigma les quede grabado prácticamente con los ejercicios que vamos a desarrollar aquí. Un ejercicio básico que vamos a desarrollar en este caso, para que ponerlo en práctica, es
esta aplicación, que es para poder procesar ensayos triaxiales. Como ven, tenemos un botón para poder cargar la información, tenemos diferentes botones adicionales que se le conoce como radio buttons a esto de aquí, que son para seleccionar o la opción A o la opción B. Tenemos labels para poder colocar valores numéricos o valores de texto, etcétera. Y tenemos la integración de Matplotlib con este tipo de aplicaciones de escritorio para poder reportar también nuestros gráficos, ¿no? Y como les mencionaba, los tab widgets nos van a poder permitir crear múltiples ventanas dentro de una misma aplicación. Y la siguiente ventana vendría a ser la ventana del resultado o el ajuste de curvas. Entonces vamos a aprender a cómo desarrollar estas aplicaciones de escritorio. Si ustedes me preguntan, ¿se utiliza realmente o qué aplicación está basada en Qt o en Py-6? Si ustedes conocen el cPanel, la aplicación del cPanel está basada totalmente en el módulo de Qt. La interfaz de usuario es muy parecida a lo que nosotros estamos visualizando que se puede lograr con este desarrollo. Creo que por aquí tengo un video de YouTube del cPanel. Ok, voy a manejarlo con HD. Bien, entonces, si vemos un poco la interfaz de usuario y la analizamos, la estructura que tiene esta interfaz o el tipo de widgets nativos es muy parecido a lo que estamos visualizando que se puede lograr con la librería. Otro ejemplo bastante conocido también es el software de Diana, Diana FEA 3D. Sí. Y este software de Diana FEA es un software de elementos finitos y si vemos la interfaz de usuario, es un software totalmente basado en Qt o totalmente basado en la traducción a Python que vendría a ser Py-6. Entonces, lo menciono simplemente para que ustedes tengan una idea. El framework de Qt es un framework bastante internacional, es un framework bastante utilizado para el desarrollo de múltiples aplicaciones o múltiples de los software que ustedes conocen, utilizan en el día a día. Están basados en el framework de Qt, escritos originalmente en C++, pero tiene su traducción para que nosotros desarrollemos quizás aplicaciones a menor escala y con puro código Python a través de la librería de Py-6. Entonces, es algo que se utiliza comúnmente o comercialmente y es muy importante poder visualizarlo, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque existen otras librerías para poder desarrollar aplicaciones de escritorio como Tkinter o como PyHUI, pero son librerías que básicamente su código nos va a quedar bastante limitado para poder desarrollar aplicaciones de escritorio. Si tú te puedes tomar el tiempo, esto lo quiero decir totalmente porque es totalmente cierto, si te tomas el tiempo suficiente, podrías escribir tranquilamente la interfaz de Diana Fea con puro código Python y lograr el mismo resultado visual, ¿no? Sin ningún problema, utilizando la librería de Py-6 y Qt Designer. Obviamente ejecutar el código no va a ser lo mismo porque el código por detrás va a estar basado en C++, no van a ser los mismos tiempos de ejecución, pero lo que quiero llegar es que esta librería de Py-6, que es la traducción de Qt, obtiene prácticamente casi el 80% de toda la librería, entonces el resultado que vas a lograr es muy parecido o muy similar, solamente va a depender del tiempo que necesites invertirle, ¿no? O en todo caso, si quieres un resultado un poco más sencillo o más directo, puedes desarrollar aplicaciones o brindarle una interfaz de usuario a tu código de manera bastante simplificada, ¿no? Como lo estamos viendo en este caso. Bien, luego también vamos a ver en el módulo 6 una introducción hacia la API de Plaxis. En este caso, ¿qué es una API? Una API es una interfaz de programación de aplicación. Esto quiere decir que nos va a poder permitir brindarnos un acceso hacia los códigos de los software que nosotros utilizamos en el día a día. Por ejemplo, Plaxis, FLAC y RC2 actualmente tienen ya disponibles una API. Esto quiere decir que nos van a poder permitir eh, extraer las funcionalidades de estos softwares y poder colocarlos en un ambiente en el cual nos vamos a poder conectar nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a conectar? Nos vamos a conectar a través de un lenguaje de programación. Entonces, este API sirve como un intermediario para poder comunicarnos entre el software y el lenguaje de programación que estamos utilizando, para que luego, mediante algunas sentencias que nosotros escribamos dentro del lenguaje de programación, puedan ser traducidas y enviadas directamente hacia el software y se ejecuten. Entonces, eso es una API. Veámoslo como un puente para conectar softwares con lenguajes de programación. Y en este caso, como les mencionaba, software geotécnicos bastante conocidos como Plaxis, FLAC y RC2 tienen ya implementados una API para nuestra disposición. Dentro del curso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un ejemplo, en este caso, para la calibración del modelo constitutivo del hardening soil. Vamos a desarrollar desde cero este ejercicio y vamos a verlo como un ejercicio bastante bueno porque vamos a hablar no solamente del procedimiento de calibración, vamos a hablar del modelo constitutivo per se del hardening soil, algunas características de qué es lo que tenemos que conocer acerca de este modelo, los parámetros de calibración, en qué rango se encuentran mayormente estos valores y cómo desarrollar esta interfaz de usuario que estamos viendo aquí directamente, ¿no?
que si se dan cuenta, yo lo que hago es realizar la calibración del modelo directamente en mi aplicación web que estoy desarrollando y no muevo prácticamente ningún botón en lo que vendría a ser el soil test de Plaxis, ¿no? Sino la misma aplicación y el código que está detrás de ello se va a encargar de realizar todas las simulaciones necesarias en base a los ensayos de laboratorio que yo tenía, que vendrían a ser los puntos que estamos viendo ploteados directamente, ¿no? Las líneas son las curvas del soil test y los puntos son los ensayos de laboratorio triaxiales. En este caso es un triaxial CD. Y con ello nos ahorramos la tarea bastante tediosa que yo también la realizaba hace un par de años, cuando recién comencé a tocar la herramienta de Plaxis, que era de darle clic al gráfico, hacerlo un poco más grande y luego darle clic en copiar los datos a una tabla y pegarlos dentro de un Excel. Pero esto era una tarea bastante tediosa. ¿Por qué? Porque el Soil Test solamente corre una simulación a la vez. Entonces no puedo decirle, córreme 6 simulaciones para 6 personas de confinamiento distintas al mismo tiempo. Pero con código Python sí lo puedo hacer, porque lo puedo meter dentro de un bucle y hacerlo las tareas secuencialmente, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, esa es una de las ventajas de poder utilizar Python y valernos de las simulaciones numéricas y los resultados que nos puede ofrecer Plaxis. Bueno, en el módulo 7, complementario a lo que vendría a ser la parte del desarrollo de aplicaciones, vamos a ver el desarrollo de aplicaciones web. Ya luego estamos viendo una introducción aquí en la parte del módulo 6 con el desarrollo de la aplicación, pero en el módulo 7 vamos a complementarlo adicionalmente con otro ejercicio más que vendría a ser para el procesamiento de señales, ¿no? Incluirlo esto dentro de una aplicación directamente que se ejecute en la web. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación de escritorio? Sencillamente para el uso diario va a ser prácticamente lo mismo. Tú vas a poder tener la facultad totalmente de decidir si lo quieres ejecutar en un ambiente de escritorio o un ambiente de la web. La ventaja de la aplicación de escritorio es que si tú creas tu aplicación de escritorio y la compilas en un ejecutable, tú le puedes compartir el ejecutable a cualquier persona que quieras y la persona lo va a poder abrir el software y utilizar sin la necesidad de tener instalado el lenguaje de programación Python. A diferencia de una aplicación del entorno web. Si tú le compartes la aplicación web, bueno, la aplicación web no la vas a poder precompilar. Entonces, si tú quieres compartirle la aplicación, vas a tener que, o uno, compartirle todo el código fuente a esa persona, y esa persona va a tener que ejecutar o instalar Python dentro de su computadora y recién levantar el servidor y ejecutar la aplicación. O lo otro es tomarse el tiempo de poder instalar tu aplicación dentro de un servidor en la nube o un servidor web para que tu aplicación esté disponible en Internet, ¿no? Y la persona se pueda conectar directamente ahí mediante una conexión por red o una conexión por la web libre, ¿no? Entonces, las aplicaciones web son mucho más sencillas de poder implementar o desarrollar eh, que las aplicaciones de escritorio porque sus sintaxis son un poco más simplificadas, lo vamos a ver en el curso. En este caso no estamos utilizando tecnologías nativas como JavaScript o HTML, CSS, sino vamos a utilizar librerías de Python específicas para poder llevar a cabo este desarrollo, que en este caso va a ser Panel y Streamlit. Vamos a hablar de esas dos librerías en este módulo. Pero como les digo, hay diferentes ventajas entre desarrollar aplicaciones de escritorio o desarrollar aplicaciones web y también vamos a explicar un poco para qué casos o para qué tipo de aplicaciones utilizar una o utilizar la otra. En el módulo 8 vamos a ver un poco acerca del procesamiento de instrumentación geotécnica. Esto lo han pedido bastante. Tenía algunos ejercicios que siempre mostraba como complementos o adicionales, pero me pidieron que lo incluya como un módulo dentro del curso para poder tomar un poco más de tiempo de explicarlo, tanto un poco quizás la base teórica como también el código, hacerlo un poco más lento. Entonces, vamos a incluir en este caso instrumentación geotécnica, inclinómetros y a la vez celdas de asentamiento, que son dos de los instrumentos que tienen un mayor volumen de información y que los gráficos suelen ser un poco más complejos a la hora de reproducirlos. Entonces, nos vamos a concentrar en utilizar Matplotlib, LaTeX, NumPy y Pandas para poder llevar a cabo este ejercicio. Matplotlib, obviamente, para poder desarrollar el gráfico, NumPy para poder desarrollar los cálculos numéricos que se necesiten en el procesamiento, Pandas para poder manejar la base de información y LaTeX para poder incluir este resultado dentro de un membrete, ¿no? Que es algo muy característico que en la mayoría de las empresas se suele incluir a la hora de reportar este tipo de gráficos de instrumentación. Adicionalmente, como les digo, aparte del inclinómetro, vamos a ver lo que vendría a ser la celda de asentamiento. Y finalmente, en el módulo 9 vamos a hablar acerca del proyecto integrador. ¿Qué es el proyecto integrador? Es la elaboración de un código Python y a la vez una implementación de su aplicación de escritorio o su aplicación web. Eso va a quedar a total disposición y decisión de ustedes. Pero la idea es que este proyecto lo vayan desarrollando no al final del curso, sino lo vayan desarrollando desde el inicio, ¿no? Desde las bases que van aprendiendo, ustedes escogen un tema
al inicio del curso nosotros vamos a tener una sesión en la que vamos a rellenar una hoja Excel y cada uno va a tener la facultad de poder decidir qué tema quiere desarrollar. Em, y de esa manera que vayan avanzando poco a poco a lo largo que van aprendiendo en los diferentes módulos y al final del curso que puedan tener un producto del curso. Ahora, la idea de ese producto del curso no es que simplemente lo hagan para completar o para pasar o para probarlo, sino la idea es que se lo tomen en serio para que ese producto del curso sea una herramienta que ustedes mismos utilicen en su día a día. Entonces, aprovechen la oportunidad de quizás las sesiones de consultas, las sesiones de clases, para que si ustedes tienen un problema en mente que suelen batallar bastante en su día a día, ya sea en cualquier procedimiento geotécnico que realicen o en cualquier actividad que ustedes trabajan de manera diaria, puedan ver como una oportunidad el mismo curso de no solamente aprender, sino desarrollar y llevarse una herramienta que les va a solucionar ese problema, ¿no? Pues, véanlo como una oportunidad para ello. El curso va a constar de un examen parcial también que va a tener 40 puntos y un proyecto que estamos hablando ahora que va a constar de 60 puntos, de tal manera que el puntaje mínimo para poder aprobar va a ser de 60 puntos. Les recomiendo dar el examen parcial. Ha habido casos en el que simplemente hacen el proyecto, pero es muy poco probable que lleguen a 60 puntos o que completen la nota perfecta dentro del mismo. Entonces siempre es bueno que den el examen parcial y bueno, que realicen el proyecto también, ¿no? Y se contará con asistencia durante el desarrollo del curso para que ustedes puedan llevar a cabo su objetivo de desarrollar la aplicación, ¿no? Ahora, la idea es que todos puedan lograr desarrollar una aplicación. Obviamente, esto no se da en todas las versiones, pero créanme que para los que quieran desarrollar su aplicación y tengan un objetivo planificado, tengan ya un tema bastante escogido, la asistencia va a estar ahí, los grupos de WhatsApp o el tema por el grupo de WhatsApp del curso se van a poder desarrollar todas las dudas de por medio, ¿no? Entonces, es bastante interesante el proyecto integrador. Créanme que es una herramienta que les va a servir o que ustedes mismos van a construir para darle solución a uno de sus propios problemas, ¿no? Que tienen en el día a día en el procesamiento. Ok, ahora, creo que esto les va a interesar bastante también. Hablemos un poco acerca de próximos pasos. Antes, quizás de ver este punto, un poco el resumen o el objetivo del curso. En el curso nos vamos a centrar principalmente en darle o complementarle o darle toda la información adicional a lo que ya ustedes conocen. Ustedes ya dominan geotecnia, estoy muy seguro. Ustedes ya conocen de geotecnia, conocen todos los procesamientos, conocen cómo procesar un ensayo triaxial, cómo procesar un ensayo de consolidación, conocen cómo calcular un factor de seguridad a través del método de dovelas, etcétera. Ya conocen todas esas metodologías. Entonces, lo que nos vamos a centrar aquí es darle todas las herramientas adicionales eh, enfocadas en programación para que ustedes puedan complementarlo adicionalmente. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque a veces si nosotros nos enfocamos directamente en hacer escribir o repetir las ecuaciones, por ejemplo, de cálculo de capacidad portante con un poco de código Python, eso tranquilamente ustedes lo pueden realizar, pero nos vamos a enfocar principalmente en un gráfico, no hacer un gráfico sencillo, sino hacer un gráfico bastante complejo y brindarles todas las funciones de por medio, porque los códigos los vamos a desarrollar en vivo y paso a paso, para que ustedes vean y tengan ya el código necesario para si en otra ocasión ustedes requieran realizar un gráfico similar o un gráfico quizás un poco más avanzado, puedan partir de una base que ya tienen y de un código que hemos desarrollado y de esa manera poder llevar a cabo el resultado, ¿no? Entonces, un poco el objetivo del curso es poder extender las funcionalidades y por eso es que estamos tocando múltiples tópicos para que ustedes puedan tener todas las herramientas necesarias para que en el momento que ustedes lo requieran puedan ponerlo en práctica directamente, ¿no? Bueno, como próximos pasos está el tema que les digo, ¿no? Esto ya no es una visión tan a largo plazo, sino ya es una visión un poco más a corto plazo y es la integración para poder ver algunos temas de Machine Learning. El procesamiento del análisis de Machine Learning en este gráfico se resume bastante bien. Consiste en la recopilación de ensayos, creación de base de datos. Eso quiere decir, no podemos partir para un problema de Machine Learning si es que antes no tenemos una data con la cual vamos a alimentar a nuestro algoritmo. Entonces, tenemos que comenzar o partir por la recopilación de ensayos de laboratorio o información que vaya a alimentar a nuestro código. Luego de ello, tenemos que ver el tema de cómo almacenar esta información. Puede ser en archivos Excel, puede ser en archivos tipo CSV, pueden ser en archivos tipo bases de datos. Cualquiera sea la forma, tenemos que crear una arquitectura para poder almacenar esta información. Luego de ello, tiene que ver el preprocesamiento de la data. Si tenemos 100 ensayos, no todos los 100 ensayos son de muy buena calidad para poder utilizarlo. Por lo tanto, vamos a tener que sesgar esta información y darle algunos pesos a cada uno de los mismos para poder saber cuáles son los de mejor calidad para poder utilizarlos. Luego de ello, tenemos que hacer la selección de los inputs. Así como sesgamos la data o como sesgamos los ensayos, tenemos que sesgar también la información dentro de cada uno de los ensayos. Por ejemplo,
Si yo quiero crear, no sé, un código de Machine Learning que me prediga, por ejemplo, el ángulo de fricción en base a la clasificación SUX, ¿no? O en base a la granulometría y los límites de Attenberg, etcétera, tengo que ver primero o realizar algunas pruebas si es que estas variables inputs de parámetros índices son 100% correlacionables o tienen una muy buena correlación con el resultado. Porque si no, yo simplemente estaría introduciendo un sesgo a mi información. Entonces, si yo tengo 7 parámetros inputs, lo que tengo que hacer es primero hacer una preselección y quizás reducir a 5 nada más, que van a ser los parámetros que realmente están correlacionados con el resultado para que el algoritmo pueda funcionar de manera eficiente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego de ello, una vez que ya he seleccionado tanto la data como los inputs que van a alimentar a nuestro código, vamos a lo que vendría a ser el proceso de análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es básicamente, no todos los algoritmos de Machine Learning funcionan bien para todos los problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, redes neuronales no va a poder funcionar bastante bien para quizás algún problema numérico o algún problema que trato de suplir una ecuación matemática, pero quizás para un tema de clasificación no nos va a funcionar bien y nos va a funcionar quizás mejor un tema de árbol de decisiones. Entonces, como por ejemplo para otros casos, quizás árbol de decisiones nos funciona bastante bien para una regresión. Entonces, no hay un algoritmo definitivo para un problema en específico. Por lo tanto, si yo conozco o domino 5 o 4 algoritmos, la idea es poder entrenar nuestros datos con esos 5 algoritmos y ver cuál se acomoda mejor o cuál nos da un mejor valor de precisión con respecto a nuestros datos, ¿no? Entonces, consiste en el análisis de sensibilidad. Encontrar y evaluar mediante métricas cuál es el mejor algoritmo de Machine Learning que se acomode o que nos prediga de manera correcta o adecuada nuestros datos o nuestros resultados. Una vez que ya hemos escogido de esos 5 algoritmos el algoritmo que tiene un mejor valor de predicción, lo que vamos a hacer es refinar este modelo. Entonces, este método de refinación a veces se puede utilizar un método bastante brusco, bastante, eh, por así decirlo, no muy sofisticado, que es el grid search, que quiere decir que si mi modelo de Machine Learning tiene 6 parámetros, entonces puedo generar una sensibilidad y darle 3 valores a cada uno de esos 6 parámetros, de tal manera que me voy a generar 3 a las 6 combinaciones aproximadamente y meterlo todo dentro de un bucle para encontrar de todas esas combinaciones posibles cuál es la que mejor me arroja un valor de predicción. Entonces yo ya sé que ese algoritmo es el que me arroja el mejor valor de predicción, pero adicionalmente a ello, quiero optimizarlo aún más y encontrar la combinación adecuada de parámetros de ese modelo para que el valor de optimización o el valor de predicción sea el mejor de todos, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso y una vez que tengamos ello realizado, ya podríamos realizar la implementación del modelo en alguna interfaz de usuario o en alguna aplicación web, etcétera, para poder darle un uso, ¿no? Este es el flujo de trabajo generalizado de un modelo de Machine Learning. Como les digo, los modelos de Machine Learning, no tengámosle miedo, no son muy complejos. Hay librerías como el caso um, de TensorFlow, que es basado en la tecnología de Google, o tenemos también PyTorch, que también es otra librería para poder desarrollar Machine Learning. Entonces, hay librerías que ya no tenemos que preocuparnos mucho por la matemática que está detrás a un nivel de usuario. Obviamente, si queremos hacer un enfoque académico o algo más avanzado, sí tenemos que ver, conocer todo este ámbito. Pero para un nivel de usuario existen librerías que prácticamente con líneas de programación vamos creando poco a poco y vamos dándole la estructura a nuestra red neuronal sin siquiera preocuparnos de qué es lo que estamos ejecutando. Entonces, el mundo de Machine Learning se ha vuelto bastante simplificado. Lo que sí tenemos que darle bastante tiempo y darle vueltas para poder pensarlo bien es el tema de con qué estamos alimentando a nuestro algoritmo, ¿no? Eh, para que de esa manera, si nosotros introducimos datos de calidad, tengamos resultados también de calidad, ¿no? Un ejemplo aquí, con un poco de código y bases de datos, ustedes pueden, en este caso, por ejemplo, de la curva de módulo de corte dinámico de razón de amortiguamiento, ustedes pueden predecirlo con algunos algoritmos de Machine Learning. En este caso, lo que se utilizó fue XGBoost, que es un algoritmo de árbol de decisiones, pero con una aceleración de descenso por gradiente, se le conoce. Entonces, este algoritmo de XGBoost, que es implementado dentro de Python en su propia librería, puede ser utilizado para poder procesar volúmenes de información bastante grandes y lograr una accuracy o lograr una predicción bastante rápida, ¿no? O sea, el proceso de calibración de un modelo puede tardar horas de acuerdo a la cantidad de datos que tenga, pero este método funciona bastante bien para volúmenes de información bastante pesados y hace que el algoritmo converja de manera bastante rápida, dándote una solución próxima, ¿no? Muy pronto y con un buen valor de predicción. Y estamos viendo un poco el resultado. Los datos de anaranjado son las predicciones y los puntos azules son los ensayos RCTS, los resultados. Bien. Otros próximos pasos es, ¿para qué utilizo Python también? Bueno,
yo realizo algunas publicaciones de manera libre en LinkedIn. Dentro de algunas de ellas es, por ejemplo, estos gráficos que estamos mencionando acá. Python también lo podemos utilizar, como vemos, para poder desarrollar animaciones, diferentes animaciones. En este caso son animaciones de modelos constitutivos y de la evolución de su esfuerzo de formación. Y todos estos gráficos están construidos directamente con Matplotlib. Y las animaciones también están construidas con Matplotlib. Entonces, lo que quiero llegar aquí es que tengan en cuenta de que Matplotlib es una librería bastante poderosa, bastante útil, que nos va a poder permitir prácticamente cualquier tipo de gráfico que nosotros tengamos en la mente, poder desarrollarlo sin ningún problema. Entonces, en este caso son gráficos bastante complejos, como estamos viendo, y adicionalmente podemos combinar estos gráficos con LaTeX para poder darle este enfoque, este enfoque quizás de un artículo técnico, donde vemos que los números tienen un tipo de formato específico, ¿no? Formato bastante conocido como son los informes de LaTeX, ¿no? O un tipo de fuente como Times New Roman, muy parecido a ello. Entonces, gráficos de este estilo pueden ser logrados tranquilamente en Python sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ¿no? Otro de los usos que también pueden darle a Python es el tema para poder llevar a cabo un procesamiento de ensayo de CPTUs. Ustedes pueden escribir su código basado en programación orientada a objetos para que la utilización del mismo sea mucho más sencillo, y poder procesar información de ensayo CPTU, ¿no? Como en este caso. Y poder, ¿por qué no?, generar sus gráficos personalizados. Esto no es un reporte que te lo entrega, por ejemplo, el CPTIT, porque el CPTIT no te muestra los puntos de diferentes colores, pero tú puedes programarlo y puedes decirle que quieres ver los puntos no solamente eh, todos del mismo color, sino agregarle una característica o una dimensión más al gráfico que vendría a ser la profundidad. Entonces aquí estás viendo eh, y puedes reconocer que estos puntos que son de color rojo, por ejemplo, son los puntos más superficiales y los puntos de color azul son los puntos más de mayor profundidad, ¿no? Entonces puedes editar y puedes crear tus propios reportes o tus propios tipos de gráficos. Y adicionalmente a ello, ¿por qué también es importante poder conocer Python? Es que la caracterización geotécnica a lo largo de este tiempo está migrando desde un enfoque determinístico hacia un enfoque mucho más estadístico. Entonces, los volúmenes de información y la cantidad de ensayos que nosotros estamos desarrollando hoy en día suelen ser cada vez más masivos o un poco más grandes. Entonces tenemos ya no un ensayo triaxial a duras penas que podemos desarrollar para un proyecto o tres o cuatro, sino tenemos ya un volumen más grande. Tenemos 10 ensayos triaxiales, tenemos 10 ensayos de corte directo, tenemos, no sé, 10 ensayos SPT que se han realizado, tenemos 30 ensayos CPTU que se han realizado también, y entonces tenemos volúmenes de información bastante fuertes. Tenemos volúmenes de información del CPTU, tenemos volúmenes de información del triaxial, de corte directo, del SPT. Del SPT podemos correlacionar en base a algunas funciones del número de golpes y poder hallar un ángulo de fricción. De la misma manera, con el ensayo CPTU podemos hallar un ángulo de fricción, con el ensayo triaxial obviamente obtenemos un ángulo de fricción, y con el ensayo de corte directo también podemos obtener un ángulo de fricción. Entonces tenemos de 4 o 5 fuentes distintas el mismo dato, pero ahora ¿con cuál nos quedamos? Entonces ya de acuerdo a ello es que surgen este tipo de metodologías y poder trabajar ya no solamente en quizás una información determinística y quedarnos simplemente con el triaxial, sino poder darles quizás un peso a cada una de estas informaciones, o poder plotear los histogramas y poder tomar un valor un poco más definitivo y quedarnos con algunos rangos de confiabilidad que puede ser manejado entre el 1684 según algunas normativas internacionales como el ICOL, o poder trabajar con algún parámetro un poco más eh, no conservador, pero un poco más cotidiano, que vendría a ser tomar el percentil 50 o el valor de la mediana, ¿no? Entonces, cuestiones de ese estilo se están utilizando bastante hoy en día debido, como les comento, el volumen de información. Pero ¿cómo desarrollamos esta caracterización o cómo desarrollamos esto sin un lenguaje de programación para poder llevar a cabo? Porque hacer este trabajo con un Excel es un poco tedioso, porque tenemos que realizar histogramas, tenemos que realizar gráficos de frecuencia acumuladas, etcétera. Entonces, es sí o sí ahora, hoy en día, una necesidad conocer un lenguaje de programación para poder llevar a cabo este tipo de procesamientos, ¿no? Y les muestro un ejemplo. Vemos que se están ploteando varios CPTUs en un mismo gráfico, en una misma columna, y luego toda esa información está siendo ploteada en un histograma, ¿no? De ese histograma también vemos la gráfica de la frecuencia acumulada, y en este caso le estoy tomando el percentil 50 y me arroja un valor de ángulo de fricción de 32 grados, ¿no? Característico para esa columna. Otro ejemplo también que vemos aquí en el gráfico, lo que les mencionaba, podemos utilizar como histogramas para el parámetro de estado en base a la correlación que nosotros necesitemos, para calcular el ángulo de fricción o para hallar la resistencia residual también, ya sea basada en el método de Robertson 2020 o poder utilizar algunas metodologías de Shuttle y de Jefferies para poder trabajarlo en base al parámetro de estado, ¿no? Sin ningún inconveniente. Entonces, hoy en día se está utilizando bastante este tipo de categorización y es necesario un lenguaje de programación para poder desarrollar no solo los reportes, sino para poder realizar los filtros a la información y poder lograr estos resultados. Y como último ejemplo, por ejemplo, adicionalmente, algo que pueden hacer con la API también es poder
generar sus perfiles, ¿no? De secciones 2D de manera automatizada. Lo pueden tener la sección que pueden extraerla de un documento o de un análisis de estabilidad de taludes, de un slide, y quieren pasarlo eso directamente a Plaxis. A veces Plaxis suele ser un poco tedioso porque a veces no reconoce bien los puntos y que nos quedan polígonos con puntos no unidos, entonces nos quedan aberturas. Pero si lo automatizamos mediante un código de programación como lo estamos viendo en este caso, ya no vamos a sufrir con ese problema porque la geometría se va a pasar directamente y el punto, o podemos asegurarnos de que todos los puntos estén unidos al final, ¿no? Vemos que con un solo botón le damos clic, se ejecuta todo el código y pasamos de la geometría de un archivo de XF directamente a la geometría que está dentro del documento de Plaxis, ¿no? Entonces son ejemplos que también podemos, ustedes pueden utilizarlo en su día a día o pueden visualizarlos. Bien, eso es todo por la presentación del día de hoy. Gracias a todos los que han estado presentes y han estado escuchando. Los invito también a formar parte del curso, en este caso haya captado su interés. Vamos a estar desarrollando bastante cosas interesantes y quedo atento a las consultas o dudas que puedan tener. Pueden escribirlas por el chat o pueden prender su micro sin ningún inconveniente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes, si no hay ninguna duda, antes tenga a un compañero, les voy a brindar el formulario para que puedan inscribirse para un sorteo y puedan adquirir algunos descuentos para el curso de Python aplicado a Geotecnia. Bueno, chicos, bueno, los que sigan todavía en la reunión pueden llenar el formulario. Les podemos dar plazo un par de minutos o bueno, el tiempo que requieran para que puedan acceder a su beneficio. Se va a realizar un sorteo en la noche y se le va a entregar los resultados en el mismo grupo, ¿no? Así que eso sería todo de otra parte. Si no tienen alguna pregunta más, ¿cuál ingeniero Humberto les puede ayudar? Bueno, damos por finalizado el webinar. Sí, claro, estimados. Aquí les envío la información del curso. Pueden entrar a ese enlace. Dentro de Drive pueden encontrar la información de los horarios del curso, el contenido del curso, con la información del docente y lo que se va a tocar durante todo el mes de curso, ¿no?
Les vamos a dar un par de minutos más para que puedan llenar el formulario y ya estamos dando por cerrado el webinar de hoy.